La resistencia a la compresión del hormigón es un parámetro crítico en el diseño y la construcción de estructuras. Sin embargo, la elección del tamaño y la forma de la probeta de prueba puede afectar significativamente la resistencia medida. Bienvenidos al video de hoy, donde examinaremos un artículo titulado Efecto del tamaño y la forma de la muestra de prueba en la resistencia a la compresión del hormigón, escrito por Subramanian Narayana. Fue publicado en la revista Concrete International, volumen 46, número 1, de enero del 2024. Los códigos nacionales y las especificaciones en varios países difieren en su elección de probetas de prueba para el ensayo de resistencia a la compresión del hormigón. Por ejemplo, en América del Norte, Francia, Japón, Australia y Nueva Zelanda se basan en cilindros, mientras que gran parte de Europa y Asia prefieren probetas cúbicas. Investigaciones previas y modelos empíricos. Numerosos estudios a lo largo del último siglo han encontrado que a medida que aumenta el tamaño de la probeta de prueba, su resistencia a la compresión disminuye. Este efecto del tamaño es más pronunciado para probetas cúbicas en comparación con cilindros. La reducción de la resistencia está influenciada por factores como la relación de esbeltez de la muestra, el tamaño máximo del árido y el nivel de resistencia del hormigón. Resistencia del cilindro frente al cubo. La principal diferencia entre los procedimientos de prueba de cilindros y cubos es la necesidad de colocar tapas en los cilindros. Los extremos de los cilindros a menudo no son planos ni paralelos, para acoplarse correctamente con las platinas de las máquinas de prueba de compresión, lo que requiere cubrirlos con azufre, neopreno u otro material para la distribución adecuada de la carga aplicada. Los cubos, en cambio, se vierten en moldes con lados planos y paralelos, evitando la necesidad de capado. Factores como el vertido, el curado, los procedimientos de prueba, la geometría de la muestra, los niveles de resistencia y la gradación del agregado afectan la relación de resistencia entre el cilindro y el cubo. La resistencia estándar del cilindro, F' sub C, generalmente se convierte a la resistencia estándar del cubo, F sub CK, utilizando la relación F' sub C igual a 0.8 de F sub CK. Según Neville, el coeficiente K para convertir la resistencia del cilindro a la del cubo es 0.76 más 0.2 del logaritmo de F' sub C entre 20. En esta tabla se comparan los coeficientes de conversión de la resistencia del cilindro al cubo, según el Euro Código 2, y la ecuación de Neville. Factores de conversión para diferentes formas y diferentes hormigones. El artículo menciona que la diferencia en la resistencia a la compresión de diferentes tamaños de muestras puede deberse a factores como el efecto de Saint-Venant, el efecto de tamaño o el efecto de restricción lateral debido a la platina de las máquinas de prueba. Además, analiza la relación altura-diámetro y la dimensión de la sección transversal de las muestras de ensayo sobre la resistencia a la compresión. Se destaca que la relación altura-diámetro influye significativamente en la resistencia, siendo más sensible cuando esta relación es menor a 1.5. Cuando la relación altura-diámetro de los cilindros es inferior a 2.0, la norma IS 516-1959 sugiere un factor de corrección para cilindros, mostrando que los cubos estándar suelen tener mayor resistencia a la compresión que los cilindros estándar. Además, se comparan diferentes tamaños de muestras, y se observa que los cilindros de mayor diámetro tienden a tener menor resistencia que los de menor diámetro. Se establecen factores de conversión para relacionar las resistencias obtenidas de diferentes tamaños de muestras con un cilindro de referencia estándar. Estos factores varían para hormigones de resistencia normal y alta resistencia, siendo menores para los hormigones de resistencia normal y mayores para hormigones de alta resistencia. Además, se proporcionan factores de conversión específicos para diferentes formas y tamaños de muestras de hormigón de alta resistencia. Efecto pared. Cuando el tamaño máximo del agregado grueso en el hormigón es grande en relación al diámetro de un cilindro o al tamaño de un cubo, el empaquetado del agregado grueso en la capa límite entre la pared del molde y el hormigón se vuelve menos uniforme. El hormigón no se puede compactar lo suficiente en estas regiones. Esto resulta en una mayor cantidad de mortero para llenar el espacio entre las partículas de agregado grueso y la pared del molde.
Este fenómeno se conoce como el efecto pared. Para reducir este efecto de pared, la norma ASTM 692 estipula que el diámetro de un cilindro de prueba debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. La norma británica 1881 sugiere usar cubos de tamaño nominal de 100 milímetros para hormigón, con agregados que tengan un tamaño nominal que no excedan los 20 milímetros o 3/4 de pulgada, y cubos de 150 milímetros para hormigones con agregados que no excedan los 40 milímetros o 1,5 pulgadas. Ley del efecto tamaño. Vaillant y Planas propusieron la siguiente ley clásica de efecto tamaño, basada en la mecánica de fractura, donde sigma sub n es la resistencia a compresión, B y D sub 0 son constantes que deben determinarse experimentalmente. F'T es el parámetro de resistencia, tomado como resistencia a la tracción, y D es la dimensión característica de la estructura o tamaño de la probeta. Sin embargo, hay un problema importante con la ecuación del efecto tamaño, ya que predice una reducción severa de la resistencia para muestras más grandes, lo cual contradice los resultados reales de las pruebas. Basándose en análisis estadísticos, Kim y Ji desarrollaron la siguiente ecuación de efecto de tamaño para predecir la resistencia a compresión de las muestras cilíndricas, sin considerar el efecto del tamaño máximo del agregado, donde F sub C es la resistencia de un cilindro no estándar y F'C es la resistencia de un cilindro estándar, ambos en megapascales. H es la altura de un cilindro y D es el diámetro de un cilindro, ambos en milímetros. La ecuación mostró una buena concordancia con los resultados de las pruebas existentes para cilindros de hormigón. Se ha encontrado que para los cubos, la expresión clásica del efecto tamaño se puede modificar a donde FCU es la resistencia de un cubo no estándar y FCK es la resistencia de un cubo estándar, ambos en megapascales. L es el tamaño de un cubo no estándar y L sub 0 es una constante derivada empíricamente, ambos en milímetros. A partir de experimentos se ha encontrado que el valor de L sub 0 es igual a 20 milímetros. Conclusiones. El artículo en sus conclusiones analiza la importancia de la resistencia a compresión del hormigón en el diseño estructural y cómo ésta se determina mediante pruebas en cilindros estándar de 150 por 300 milímetros o cubos de 150 milímetros según los códigos nacionales. Sin embargo, estos códigos no establecen ninguna correlación entre la resistencia del cubo y la del cilindro, a pesar de la suposición común de que la resistencia del cubo es 1.25 veces la del cilindro. A continuación, se resumen las conclusiones derivadas de investigaciones experimentales sobre la resistencia a compresión de varios tamaños de muestras. El efecto de tamaño no es constante y es más pronunciado en muestras cúbicas que en cilíndricas. Se observó que la resistencia en cilindros tiende a estabilizarse más allá de un diámetro de 600 milímetros. La relación de resistencia es más sensible para relaciones altura-diámetro menores a 1.5, disminuyendo su influencia con el aumento de la resistencia del hormigón. Para hormigón de ultra alta resistencia, la relación de resistencia entre cilindro y cubo es cercana a 1, independientemente del tamaño máximo del agregado. No existe una relación definida entre las resistencias a compresión de diferentes formas de muestras, solo se encuentran conversiones empíricas. Al utilizar factores de conversión, es crucial considerar varios parámetros, como el nivel de resistencia, el tipo de hormigón, gradación de los áridos, la edad de la muestra, que afecten estas conversiones para seleccionar el factor más adecuado. Antes de concluir con el video, quiero dar mi opinión sobre el tema expuesto. Entender el efecto del tamaño y la forma de la muestra en las pruebas de resistencia a la compresión del hormigón es esencial para obtener resultados precisos y confiables. Al considerar estos factores y utilizar modelos empíricos, como ingenieros, podemos optimizar los procedimientos de prueba y aumentar nuestro conocimiento del comportamiento del hormigón. Recuerda que puedes encontrar la revista completa en mi blog, el enlace estará en los comentarios. Si este video te pareció útil, dale like, suscríbete y compártelo para más contenido. Hasta la próxima.